tenía un mes de casado. Estábamos viviendo con mi esposa en Calle Blanco. Antes se rumoreaba mucho que iba a haber un golpe de Estado y una degollina por parte de los sectores de derecha, y se decía, ya viene Yakarta. Yakarta era, ocurrió un golpe de Estado en Indonesia, donde las fuerzas, yo diría, derechistas de Yakarta, pasaron a guillotina, pasaron a cuchilla a todos los partidarios del gobierno de izquierda que había en ese momento. Entonces en Chile se rayaba en las paredes a través de organizaciones de Patria y Libertad, Rolando Matu, se decía ya viene Yakarta. Ese día me tocaba ir a trabajar a la KPD y me demoré un poquito, como recién casado, me demoré un poco en salir de la casa. Y en ese momento llega un compañero a avisar de que había golpe de Estado. En principio yo no lo creí. Pusimos una radio vieja que había y efectivamente estaban los himnos militares, esto eran como las 7:30, y donde efectivamente comprobé que había golpe de Estado. Abandonamos con mi esposa la casa y nos fuimos a la casa de un familiar que estaba en el Alto de Quilpué, y donde vivimos el resto del día con mucho miedo. Veíamos camionetas y camiones trasladando gente prisionera, maltratada. En las calles de Quilpué había mucha violencia por parte de los militares. Supimos ahí que habían allanado la base aeronaval, perdón, la academia, la KPD en este caso, con todos los trabajadores que estaban ahí, cuerpo a tierra. Se llevaron varios, los que estuvieron en el estadio Playa Ancha en ese tiempo. La base del Belloto aún no recibía prisioneros, y de ahí varios de ellos fueron embarcados en el transporte Maipo y fueron llevados a Pisagua. Fue un momento de mucha violencia social. A las damas les cortaban los pantalones para transformarlos en faldas con guillotina. A jóvenes con el pelo largo les cortaban el pelo con guillotina. Hubo mucho terror y se decretó un toque de queda muy violento que duró muchos años, donde terminó la noche, digamos, para mucha gente. Bueno, yo tenía dos disyuntivas como mucho. Una era irme al extranjero y la otra quedarme en Chile. Estaba muy atado al país, muy atado a mi familia, no tenía rutas de salida de Chile, había que llegar a Santiago para buscar alguna embajada, era muy difícil y por tanto me quedé en Chile, pero había que comer. Entonces en septiembre convocaron a los trabajadores de la KPD a reintegrarse a sus trabajos. Yo me presenté y trabajé hasta el 10 de octubre, día en que me fueron a buscar allí primero personas de civil no identificadas. Debo ser justo y decir que el interventor delegado, un aviador naval de apellido Vargas, no me quiso entregar porque vio que las cosas estaban muy raras. Yo creo que me salvó la vida. Y ese caballero esperó una orden escrita de su propia comandancia de aquí para poder entregarme. Yo creo que habían cosas muy raras allí que me permiten sospechar que el destino mío no era que me tomaran preso, porque llegó otra gente después. Cuestiones que pasaban muy seguido en Chile en ese tiempo, no era algo extraño. Bueno, y ahí me llevaron a donde está investigaciones hoy día todavía, aquí en el centro de Quilpué. Y ahí tuve una noche o dos noches, hasta que ya no recuerdo porque uno no podía anotar cosas, hasta que me trasladaron a la base del Belloto, aquí donde había una depresión de terreno más abajo, había una depresión de terreno y donde los marinos lo habían rodeado con arena, con piedras, con tierra, y los presos permanecíamos adentro y la guardia por encima nos vigilaba, dormíamos ahí incluso. Habían guardias muy malas que nos tenían boca abajo con las manos en la nuca 3-4 horas y después no podíamos mover los brazos y nos entreteníamos sacándonos las piedrecitas de la frente. Y luego de repente llegaban guardias, llegaban oficiales yo creo, con la cara cubierta, con pañuelos largos parecidos a los que se veían en las películas del oeste norteamericano, y sacaban a
a una especie de sala de clases que había allí, lo sacaban vendado y ahí se producía la tortura, las preguntas, bueno, tortura nuevamente, etc. Se vieron cosas muy espantosas que es muy difícil de poder contar. Una enseñanza del valor de la vida, del respeto, y mi primer asombro fue cómo habían seres humanos capaces de hacer eso. Fue un golpe muy violento para mí pensar que el ser humano era capaz de hacerle cosas así al ser humano. Y lo segundo, una gran sorpresa, si yo hubiese pensado antes, habría pensado que eso no era posible soportarlo. Y lo soporté como muchos, como miles. Por tanto, me di cuenta que el ser humano tiene fuerzas de reserva, que las usa en los momentos más desesperados de la vida. Y que fue lo que usábamos los presos que estuvimos allí, que estuvimos en otro lado. Hasta que de ahí, en un mal día, fuimos un grupo de 5 o 6, me acuerdo, y nos llevaron a Valparaíso en una camioneta, como quien lleva animales, uno arriba de otro. Fuimos conducidos a Academia de Guerra, en la tarde ya era oscuro. La Academia de Guerra está en Valparaíso, en el Cerro Playa Ancha. Y de ahí fuimos interrogados nuevamente. Yo duré muy poco en el interrogatorio porque no me quisieron, iba muy machucado. De tal manera que me sacaron inmediatamente diciendo que no iba a aguantar otra. Y me llevaron al buque Leu, que era un buque de una empresa privada que lo había facilitado patrióticamente. Tenía las máquinas afuera y estaba allí en el molo. Y eso se transformó, sus 2 bodegas, en otro campo de prisioneros espantoso, horrible, donde al principio no había ni platos para comer, donde no le daban comida a los presos, donde las necesidades humanas se hacían a vista y paciencia de todo en unos tarros. No, algo espantoso y con poquísima comida, que si no a través de la Cruz Roja no nos enviaba la familia, nos moríamos de hambre. En ese tiempo yo era delgado y llegué, yo diría, a Chacabuco. Yo estuve ahí 28 días, 26 días en el Leu. Debo haber llegado con 5 kilos menos. Fue algo duro, doloroso, fuerte, complicado, y donde los presos nos ayudábamos unos a otros para poder sobrevivir. El que tenía un poquito más de comida le daba al otro. Hombro con hombro ahí, nos interesaba si era comunista, socialista, MIR, MAPU, radical, incluso algunos demócratas cristianos que cayeron equivocados. Lo que interesaba era ayudar al compañero herido, al compañero que estaba en mal estado, al compañero que tenía momentos de debilidad, que lloraba, que había depresiones, miedo, entrega, que querían morirse. Y había voz de aliento y había atención. Debo decirles que de la Academia de Guerra y de otros lados llegaban presos tan golpeados que no eran capaces de bajar solo por la escalera a la bodega. Por tanto, había que subir 1 o 2 compañeros de los más maceteados para tomarlo en brazos y bajarlo con las costillas rotas, con el machucado entero. Y ahí era atendido, como había que ir a comer, a retirar la comida y a comer arriba, que es una comida espantosamente mala. Se le bajaba la comida porque no era capaz de subir y bajar hasta que se afirmaba. A mí personalmente, a un amigo mío, cuando lo vi tenía que vendarlo todos los días porque tenía 4 costillas fracturadas. Afortunadamente no se astillaron porque si se astillaban morían, le perforaban los pulmones.